¿Estás en Quito o en Guayaquil? Quito. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Como ustedes conocen, este es un programa dirigido hacia el análisis jurídico de diferentes puntos, de diferentes aspectos, en las diferentes materias del derecho. Hoy tenemos un altísimo honor al poder contar con el profesor, con el doctor Giovanni Battista Ratti, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, si estoy bien, y además una persona que ha estado bastante vinculada al ámbito hispanoamericano del quehacer filosófico jurídico. Para nosotros es un honor el poder contar contigo, Giovanni, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es un placer poder hablar al mundo latinoamericano y ecuatoriano en particular. Gracias, Giovanni. Bueno, primero cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste la carrera y dónde hiciste tu doctorado? Bueno, yo estudié mi carrera en Génova y después hice la carrera de Derecho y después pasé a la Universidad de Milán para hacer el doctorado en Filosofía del Derecho y me doctoré ahí en 2006 y luego fui a trabajar en la Universidad de Girona, en España, por 5 años. Estuviste con el profesor Ferrer, entonces. Sí, bueno, hicimos muchos trabajos juntos en esa etapa, digamos, en esa etapa de trabajo común en Girona y también algunos trabajos después, porque, digamos, ahí construimos las fundamentas para una relación de trabajo y de amistad que ha durado y que todavía dura, ¿no? Y después de 5 años en Girona, volví a Génova y bueno, aquí estoy. Bueno, estás trabajando en el instituto, el famoso Instituto Terrelo, Sí, junto con grandes catedráticos de la filosofía del derecho. efectivamente, este ha sido siempre un honor, un privilegio poder trabajar codo a codo con estos grandísimos filósofos del derecho y juristas como Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, Pierluigi Chiassoni, Cristina Redondo, Mauro Barberis. Y eso sí, digamos, poder estar ahí de joven para aprender de todos ellos fue un privilegio extraordinario, una manera única de aprender filosofía del derecho y derecho en general. Bueno, entremos un poquito en materia. ¿Por qué y te lo digo no solamente como catedrático de Derecho, yo soy catedrático de Derecho Penal, pero como subdecano de una facultad y como presidente de un colegio de abogados? ¿Por qué estudiar lógica en la carrera de Derecho? Bueno, porque la respuesta fácil es que es fundamental. Digamos, todos los que están interesados en manejar el lenguaje y razonar mediante enunciados, o sea, con fórmulas lingüísticas, y llegar a conclusiones fundadas, digamos, utilizando cadenas de enunciados, no pueden no saber lógica si quieren tener un manejo, digamos, justificado, ¿no? Un manejo correcto de razonamiento que están realizando. Sería, digamos, la pregunta más o menos es análoga a por qué hay que saber, qué sé yo, manejar un coche en ciertas condiciones para ser el piloto de Fórmula 1, ¿no? Digamos. Claro, obviamente te estoy preguntando una obviedad. Pero... No es una obviedad, no era una respuesta, no quería hacer una respuesta como si esta pregunta fuera una obviedad. Claro, es que a veces se pasan por alto cosas que nos parecen, digamos, dadas por sentado y que al contrario no son muy estudiadas o muy practicadas, ¿no? Sí, en algunos pensums universitarios se ha eliminado la materia de lógica de la carrera de Derecho, lo que me parece a mí un despropósito. Justamente en la Facultad de Derecho estamos tratando de volver a incluirla.
dentro de la malla curricular. Sí, por esto estaba diciendo justamente lo que decías acerca de la relación entre lógica y derecho, porque efectivamente este giro que se ha dado en las últimas décadas de sacar lógica como materia fundamental en algunas culturas jurídicas es incomprensible. Y efectivamente, digamos, parece tan natural que como nuestro trabajo es un trabajo de razonamiento, digamos, uno tenga que conocer los elementos básicos, ¿no? Para razonar y para determinar si un razonamiento es correcto o no. Y sin tener estos elementos básicos, digamos, uno no tiene instrumentos fundamentales para realizar razonamientos correctos o para detectar errores en los razonamientos de los demás. Entonces yo creo que todo jurista debería tener una base de lógica. Totalmente de acuerdo. ¿Lógica y argumentación jurídica? Bueno, la lógica en ciertos aspectos es más amplia que la argumentación jurídica y en otros aspectos obviamente es menos extensa o más limitada desde la perspectiva del jurista. Es más amplia porque naturalmente con la lógica tocamos también ámbitos que no son específicamente y solo jurídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de razonamiento probatorio y tratamos de reconstruir la lógica del razonamiento probatorio o el razonamiento probatorio desde una perspectiva lógica, obviamente todo esto tiene una trascendencia enorme para el derecho, pero no es una cuestión solo jurídica, digamos. Por ejemplo, si estudiamos la inducción o la abducción, esta es la lógica del descubrimiento científico. Y entonces tiene una relevancia enorme para el derecho en la rama del derecho probatorio, pero no es limitada al derecho. Y si estudiamos los esquemas de inferencias correctos, obviamente esto va más allá del solo ámbito jurídico. Pero por otro lado, si estudiamos, por ejemplo, la sentencia judicial, la lógica normalmente, digamos, permite explicar como razonamiento que debería ser estrictamente deductivo solo una parte de la sentencia, porque la fundamentación de las premisas de las sentencias normalmente es realizada con argumentos que no son deductivamente válidos y entonces necesitan otros tipos de instrumentos para explicarse más allá de la lógica deductiva. Por esto decía que la lógica puede ser más amplia, pero a la vez cubrir una parte más limitada, dependiendo de las perspectivas que tomamos, digamos. Sí. ¿Qué pasa cuando un abogado, qué sucede mucho aquí en Latinoamérica? Los abogados terminan su carrera de derecho y se dedican a litigar al 100%. El problema es que muchas veces en la carrera no han tenido una formación de lógica y de argumentación jurídica adecuada y van directamente al litigio. ¿A qué riesgo se somete un abogado sin formación lógica, sin formación filosófica, cuando entra a litigar directamente? Bueno, el riesgo principal es de cometer errores lógicos, evidentemente, o dejar de detectar los errores lógicos que pueda cometer el abogado de la otra parte. Entonces, digamos, puede ser un buen jurista, pero seguro tendrá menos armas, por así decirlo, en la argumentación frente a los tribunales. Hay que observar otra cosa también, sin embargo, es que muchas veces la argumentación jurídica en el contencioso, en los pleitos, es una argumentación persuasiva. Y a veces hay errores lógicos que son muy persuasivos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que hay que conocer los errores lógicos incluso cuando resultan persuasivos. O sea, el hecho de que resulten persuasivos no es una razón para no saber que son errores lógicos. De acuerdo. Y entonces, si los vas a utilizar, tienes que saber que los estás utilizando como un instrumento estratégico dentro del litigio y no, claro, como una verdad. Claro, y como buen jugador de ajedrez,
uno tiene que saber también que son errores y entonces al abogado de la otra parte se le puede ocurrir que, digamos, puede detectar un error en tu argumentación. Y entonces es como la lógica se parece un poco al ajedrez, en el sentido de que cuando uno hace, y también el trabajo del abogado, obviamente, cuando uno hace un movimiento Tiene que prever los argumentativo, movimientos de regreso. claro, claro, pero si uno sabe las reglas de la lógica, sabe dónde puede ir el golpe, digamos, dónde puede llegar el golpe. Este programa tiene 2 bloques. Prácticamente hemos culminado con el primero, que es más o menos de 11, 12 minutos. Lastimosamente el tiempo es el enemigo aquí en la televisión. Este es un programa de televisión que normalmente se lo hace presencialmente. Hoy, por motivos de la emergencia, estamos aprovechando de la tecnología para contar con los mejores juristas a nivel internacional y poderlos invitar. Ojalá la próxima vez te podamos tener en lo personal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un nuevo bloque y vamos a hablar un poco sobre cómo se aplica la lógica al razonamiento probatorio. ¿Qué te parece? Okay. Listo. Volvemos en unos minutos. Ok.